Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Detrás de la Política y el Derecho. Muchísimas gracias por arrancar con nosotros este año nuevo, que desde aquí les deseamos un feliz año nuevo a todos ustedes, a toda su familia. Muchas bendiciones, muchas gracias por continuar apoyando este proyecto que esperamos que sean muchos años más. Bueno, pues para dar este inicio de año con este programa, quedamos que el último programa entrevistamos a dos personas. A Tafoya, que es un joven muy talentoso en deporte de equitación, y a Jorge Montaño, que es un gran amigo y una persona que ha estado haciendo muchísimas cosas en su trayectoria política y laboral, sobre todo en el tema económico. Y bueno, ahora en este sentido vamos a dar inicio al programa, pero vamos con dos temas primero. Me llamaron la atención dos noticias el día de hoy. La primera, que me parece muy absurda, la declaración de Donald Trump de decir que va a mandar una iniciativa al Congreso de Estados Unidos para cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América. Se me hace tan absurdo, de verdad, en ese tipo de nivel de locuras, y todo por un capricho. Y obviamente al escucharlo me pareció algo muy tonto, con todo respeto a todo el auditorio. Creo que lo que menciona Donald Trump es mucha habladuría, es muy bocón, la verdad. No sé qué opine el auditorio, pero al decir eso, ¿qué está generando? ¿Qué está provocando? ¿Qué quiere generar más bien? ¿Qué quiere provocar? Sobre todo porque ¿quién es Donald Trump para determinar eso? ¿No? Creo que es algo muy absurdo, y sobre todo que en derecho internacional pues hay muchos instrumentos, hay un camino largo por recorrer para que eso pueda suceder. Pero bueno, creo que está mal asesorado, o si su estrategia es utilizar lo que ha hecho durante muchísimos años, de tener una campaña en donde perdónenme, en una campaña en donde él siempre ataca y siempre dice locuras y al final no las cumple, o simplemente trata de generar espacio político para poder alcanzar publicidad, que es lo único que le ha servido y le ha funcionado. No digo que no, pero le ha funcionado hasta cierto punto. Pero más allá hay un exceso, y los excesos siempre es una locura. Bueno, pasando a otro tema ya a nivel nacional, me llamó la atención ahorita una noticia que acabo de leer, que lo publica Radio Fórmula en Instagram, y es que el Instituto Tecnológico Autónomo de México llevará a cabo su seminario de Perspectivas Económicas 2025, el próximo viernes 10 de enero, donde estará como ponentes el expresidente Ernesto Zedillo y el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Recordemos que Marcelo Ebrard viene de un grupo que es salinista, igual Zedillo, que Zedillo era, si no me equivoco, secretario de Economía en ese entonces. De Educación Pública. Educación Pública. Y estuvo también en temas económicos, ¿no? Estuvo viendo enlaces, programación y presupuesto. Pero Marcelo Ebrard fue en ese entonces particular de César Camacho, que era regente de la Ciudad de México, y bueno, también contendiente para la candidatura a la presidencia de la República, y bueno, se eligió a Colosio en ese entonces, 1993, 94, fue del 88 al 94. Pero bueno, traen perspectivas muy interesantes respecto al tema económico, y me va a parecer muy interesante poder escucharlos. Creo que traen una visión similar, ¿no? Sin embargo, Ebrard ahorita, por la posición en la que está, pues se inclina más al tema de la cuarta transformación. Quiero comentarles que también que el año pasado tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia de Agustín Laje. La verdad fue maravillosa la exposición
en donde desnuda los organismos internacionales, desnuda las intenciones de los organismos internacionales, que bueno, desde mi punto de vista y como también investigador, yo me basaba mucho en el tema de las organizaciones internacionales, pero después de escuchar a Laje me pareció fundamental considerar otros parámetros para medir qué tanto abona, aporta y ayuda el tema del derecho internacional con estas instituciones, con proyectos nacionales. Y lo que sí es que los instrumentos legales son en su mayor proporción y en medida son muy eficientes, son semicompletos, faltan ahí muchísimas cosas, adecuarlas a la legislación nacional. Sin embargo, me parece interesante lo que dice Agustín Laje. Compré el libro que se llama Globalismo. Él menciona la diferencia entre globalismo y lo que es globalización, ¿no? Que son dos actividades diferentes. Yo los invito a leerlo, yo no lo he leído, pero me lo han comentado, yo voy a empezar a leerlo apenas, pero me parece interesante porque la conferencia se refirió al tema de su libro, pero me pareció muy interesante el discurso que dio de una manera muy lógica, tiene una estructura crítica muy buena, la verdad es una persona muy completa en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí subí en mis redes sociales, en la red también de aquí del programa, en Instagram, que es Joms, JOMS guión bajo, radio y entrevistas. Entonces, ahí lo pueden ver, es el libro. Y la verdad es muy interesante, me pareció, leí la parte de la introducción, me pareció muy bueno el libro. Se llama Globalismo, exactamente, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Me pareció muy interesante. Entonces, esa es la invitación que les hago. Bueno, vamos a pasar con nuestro invitado especial, Jorge Montaño. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buena noche. Muy bien, amigo, buenas noches, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, amigo, porque como quedamos y como aquí un servidor cumple su palabra, pues aquí estamos iniciando y arrancando el programa contigo. Te debemos espacio, te debemos tiempo, porque lo que tú nos comentabas el año pasado en el último programa que hicimos el cierre fue que el tema económico, financiero, tanto nacional como internacional, pero nos abocamos más al tema nacional. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, amigo, respecto a cómo consideras que económicamente nos va a ir en este año al país? Eh, pues mira, hay diferentes análisis. La realidad es que debido a la incertidumbre que existe por las reformas, por el nuevo gobierno, por ciertas prácticas que ya hemos visto desde el sexenio pasado, aunque hay esfuerzos por los empresarios, eh, desde cada uno desde su trinchera, cada uno desde su sector, pues hay otras áreas que complican que haya un crecimiento como veníamos viendo, ¿no? Entonces, por ahí las estimaciones son de un crecimiento del 1 o 2%, aunque pues los más optimistas siempre se vayan por un 5 o 6%, ¿no? Pero la realidad es que vamos a tener un crecimiento del 1 o 2% por mucho. Sí, esa es la perspectiva que se tiene, ¿no? Y sobre todo las calificadoras que tienen la perspectiva del crecimiento económico que se tendrá en este año. Pero, a ver, me parece muy preocupante lo que está pasando en el tema económico. El gobierno actual de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo le está apostando mucho al tema de los programas sociales, que de cierta manera ha sostenido la percepción per cápita de la población. Sin embargo, considero que no es una inversión. Los programas sociales
desde un inicio fueron justo para un apoyo, pero no para un sustento. Que desde la lógica de perspectiva jurídica, administrativa, pública, los programas sociales son en medida, sí representan un gasto, pero también es un apoyo. Pero si lo vemos desde el fondo económico, tenemos que los proyectos sociales o los programas sociales, más bien dicho, eh, mejor dicho, creo que esos programas sociales representan el gasto y que el gobierno federal debe asumir, y sobre todo los mexicanos. Porque de ahí, obviamente, de la recuperación de los impuestos, de los ingresos que entran al país, de ahí se están pagando los programas sociales. Claro, aquí el tema siempre con los egresos, en este caso hablando de los programas sociales, siempre va a ser la principal interrogante de dónde va a salir el dinero para cubrirlo, ¿no? Eh, en este caso, pues tenemos pocas opciones. Uno, que sean ingresos de la federación, ya sea a través de sus empresas, ya sea CFE, Pemex, etcétera. Dos, impuestos. Y tres, colocación de deuda. Creo que el día de hoy se colocó una deuda por 9,000 millones de dólares. Me parece que una parte se iba a 6 años, otra parte a 12 años y la parte restante a 30 años. Si bien es cierto que la tasa con la que se paga de interés estos bonos es baja, creo que estaba por ahí del 6 y entre el 6 y el 7%, dependiendo de la periodicidad de cada uno de estos bonos. La realidad es que lo único que hacen es colocarlos para poder cubrir ciertos compromisos que ya tengan, tanto para pagar otra deuda o para poder salir de los pendientes que tenga el gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, ya que es noticia constante saber, digo, si te metes en las páginas de noticias de cualquier estado, de cualquier municipio, te encuentras en su mayoría con que no les han pagado a varios o a diversos sectores el tema del aguinaldo, que no se pagó ciertas prestaciones, que no se pagó cierta quincena, que hubo cierto problema para atender X circunstancia. Entonces van arrastrando, van arrastrando, van arrastrando, van arrastrando el tema de deuda, el tema de pagos, y si a eso le sumas un tema de los programas sociales que tienen varias aristas. Por ejemplo, por un lado, sí, definitivamente ayudan a una gran cantidad de la población. El Eh, 60% de la población. y si bien es cierto que si lo vemos desde el punto de vista Ujú. financiero, es complicado hacerlo sostenible, la realidad es que para la gran cantidad de esos mexicanos es preferible tener esos 1,000, 2,000 pesos ahorita y dentro de 5, 10 años o 2 sexenios preocuparse por una crisis que sí les va a pegar y les va a pegar más, pero en este momento a ellos les ayuda para tener un ingreso. Si lo vemos desde el punto de vista de ellos, si lo vemos desde el punto de vista de la economía del país, pues es complicado lanzar programas sociales sin tener una estructura adecuada que los pueda sustentar. Porque Norte. yo vivo en Baja California Sur, en Los Cabos. Es, o sea, tu perspectiva política y tu conocimiento amplio, ¿cuál es la perspectiva que ves allá en Baja California, por ejemplo, de la población con relación al tema de ingresos, de gastos, de forma de vivir? O sea, ¿cómo lo ves tú? Mira, en Los Cabos, Baja California Sur, es un destino de lujo y tiene un gran contraste. Por un lado, te encuentras a las casas que son súper costosas, donde vienen los millonarios de
todo el mundo, vienen principalmente de Estados Unidos y de Canadá, muchos incluso ya radican aquí en México, y esto permite que haya sueldos un poco mejor pagados para la gente que vive en esta zona. Pero también a su vez hace que los costos de la vida aquí en Baja California Sur sea alto. Entonces es como, pues nada más ahí ir equiparando, ¿no? Ahora, por un lado tienes, sí, a estas personas que viven y que tienen grandes ingresos y que están súper a gusto en sus casas de lujo. La realidad es que la mayoría de la población vive en zonas, por decirlo, marginales, en zonas de escasos recursos, en donde el principal problema que se encuentran es la falta de agua. Ok. Y es el contraste porque te encuentras cientos de campos de golf, cientos de campos de golf aquí en Los Cabos, y mantener un campo de golf implica millones de metros cúbicos de agua. Ujú. Cuando se lo dedicas al tema de mantener campos de golf en lugar de dárselo a la ciudadanía, ¿cuáles son tus prioridades? Siempre es ver Claro. un tema de cuáles son tus prioridades. Por ejemplo, el tema de programas sociales, aquí es algo que incide mucho porque hay mucha gente que vive en zonas de alto riesgo, que son los vados por donde pasa el agua cuando son huracanes, cuando hay lluvia, y ahí la gente ha construido. Y cada que llueve, cada que baja el agua porque hay un tornado, siempre es una zona de riesgo. Y esas Ujú. son las principales personas que acceden principalmente a programas sociales. Y son personas que en su Ok. mayoría no tienen, pues de entrada, el título de la propiedad del lugar en el que están ocupando, es decir, Ujú. están en invasión, no pagan luz, casi todos están colgados, o si tienen luz, seguramente están de un medidor, comunal. El tema del agua, pues hay muchas tomas clandestinas, lo cual afecta a la red de instalación y también lo cual a su vez pues nos habla de un tema de corrupción, porque alguien en el sistema de aguas municipal pues está conectando de manera arbitraria tomas de agua que permiten que si bien ciertas personas puedan acceder a este líquido, y Sí. puedan tener esta poca agua, la realidad es que complican todo el resto de la red de sistemas de agua del municipio por Ujú. la presión, y a cada rato ves que se revientan la tubería del acueducto 1, del acueducto 2, y entonces se empiezan con muchas complicaciones en el municipio. Eso por una parte. Entonces te encuentras con otro tipo de problemáticas que pues evidentemente, si bien es cierto que se conoce Los Cabos y Baja California Sur como un estado tranquilo, en el cual yo sinceramente decidí quedarme aquí junto con mi esposa, porque pues vamos con nuestra hija y vamos al centro, vamos al parque y yo la Ujú. puedo dejar a 20 metros, a 10 metros que esté jugando, que esté corriendo, y la puedo ver con total tranquilidad, y pasan decenas de personas, y es algo que sinceramente cuando voy a la Ciudad de México no la suelto, no la Sí. suelto de la mano. La verdad es que me da mucho miedo. Y yo crecí en la Ciudad de México Sí, y sí, la sí. verdad es que hasta que tuve a mi hija empecé a sentir ese miedo. Este, pero aquí sinceramente llegamos del súper, abrimos la cajuela, dejo las cosas abiertas, me meto, me vuelvo a salir, y la verdad es que puedo dejar el coche abierto incluso en la noche y no pasa nada. Puede ser que en alguna rara ocasión algún mañoso iba pasando por ahí y se juntó la buena suerte de él de que yo dejé el coche abierto y se metió al coche y sacó las cosas, o incluso se puede llevar el coche, ¿no? Pero la verdad es que son muy pocas las ocasiones. Ok. Afortunadamente la zona en la que yo vivo pues es medianamente tranquila, pero la gran cantidad de la población vive en zonas pues más alejadas, en zonas más complicadas. Entonces te encuentras temas de delincuencia, y hay cosas también que por ejemplo no son tan populares, no se difunden tanto, como es el tema de la localización de fosas clandestinas. Todos los desaparecidos que están acá en Baja California Sur, en Los Cabos y La Ok. Paz principalmente. Y la razón, pues
no puedo decir a qué se debe las desapariciones, porque podríamos caer en un tema de revictimización, que es algo que hacía constantemente el gobierno anterior y esperemos que no siga siendo el gobierno actual, pero pues para todo era, pues seguramente andaban malos pasos y ni siquiera tienen la certeza, ¿no? Sí, claro. Fíjate, vámonos a los mensajes del auditorio. Dice Yolanda Venegas. Saludos de Chihuahua, feliz año. Yolanda, tú siempre estás muy participativa, siempre mandas tu mensaje en cada programa. Muchas gracias, feliz año a ti y a toda tu familia, bendiciones. Tomás Pratt, totalmente de acuerdo con las declaraciones de Trump. Preocupante que un desequilibrado mental esté a cargo de una de las naciones más poderosas del planeta. Pues es preocupante, ¿no? Él dijo que iba a poner un alto al tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Donald Trump se inclina más por el tema de alianza con, no alianza, pero bueno, simpatía con Rusia, ¿no? En esa política. Aunque le hace el payaso, perdón, pero es la verdad. Liliana Martínez, muchos saludos al programa y mis felicitaciones para este año 2025. Igualmente, Liliana, muchas gracias. Feliz año nuevo y bendiciones para toda tu familia. Lorena Escalante, ¿qué opinan de la entrada de Donald Trump ya en unos días? ¿Cómo creen que se desarrolle la relación de presidentes? ¿Qué opinas, Jorge? No va a jugar su papel. Donald Trump va a seguir siendo el bully que todos hemos visto. Dudo que cambie en algo su estrategia. Le ha funcionado, la va a mantener, va a seguir en su campaña permanente. Y por este lado, pues el oficialismo va a continuar con lo mismo. O sea, campaña permanente, van a pedirles que se disculpen, que van a negar las situaciones complicadas que pasan en este caso, por ejemplo, el tema del fentanilo, van a negar que no van a convertirse en el policía de Estados Unidos en el tema migratorio. La realidad es que sí lo van a hacer, porque incluso es un tema que puede llegarse a incluir o fortalecerse en el tema en el TEMEC, el tema de la migración es algo que seguramente se va a platicar y puede ser ahí un tema de negociación que estarán ahí impulsando los Estados Unidos para intentar frenar esta parte y evidentemente el gobierno actual pues no va a aceptar que pues va a trabajar para ellos en esa cuestión, ¿no? Aunque Fíjate pues que hay algo nosotros. muy importante en lo que acabas de decir, el tema del Temec. A ver, están pasando muchas cosas muy importantes que no se nos deben salir del radar, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, eh, punto número uno, el tema del Temec. Acaba de renunciar el primer ministro de Canadá, Trudeau, ¿cómo se llama? Justin Trudeau. Se acaba de renunciar. No sé, tuvo una reunión hace una semana o antes de Navidad, ¿no? Con Donald Trump. Ahí se mencionan muchas cosas que solamente ellos lo sabrán. Hubo una declaración posterior. Eh, Esa es una. La segunda, viene el tema del maíz transgénico, que pues Estados Unidos le ganó la batalla a México en ese sentido, se respeta y se impone en el tema del Temec, pero pues aquí en México pues dicen eh, constitucionalmente lo vamos a modificar. Me parece un esfuerzo que no va a caminar del todo bien, porque pues sí, aunque jurídicamente se estableció que los tratados internacionales iban a estar a la misma par que la Constitución, ¿no? Hay una jurisprudencia, la voy a buscar por ahí, hay una jurisprudencia que menciona que en temas de derecho constitucional
la Constitución es la suprema, ¿no? Aquí. Pero en los tratados internacionales hay una jurisprudencia. Sí, pero bueno, ahí colocan a la Constitución en el primer nivel. Sin embargo, hay una pirámide incluso que dibujan los maestros en derecho, pero, a ver, la controversia está en el sentido de cómo obtener o cómo interpretar la ley conforme a los tratados internacionales. Si bien es cierto que México es parte, pero aquí viene la razón tanto del legislador como la razón del juzgador. ¿En qué sentido? Ojo, principio también general del derecho. Es lo que mejor le convenga o beneficie, no convenga, beneficie a la persona. No. Que en este caso tendríamos que hacer una valoración y sobre todo que el gobierno mexicano deberá hacer una valoración respecto a este tema porque es un acuerdo trilateral, ¿no? En donde en este tratado no puede hacer y, y no pueden deshacer a su antojo. Creo que sí habría que checar ese tema. Lo del maíz transgénico, yo no estoy de acuerdo. Trabajé en Semarnat y justamente vi ese tema del maíz transgénico. No me parece viable porque pues son muchos procesos químicos que a la larga van afectando a la salud de las personas, pero bueno, es una forma de la producción más rápida para que se pueda tener el abastecimiento de alimentos, ¿no? Pero hay otras cosas, creo que nos estamos olvidando del campo, que es también otra de las cosas más importantes que se deben atender en el país, ¿no? El campo. Lamentablemente muchas zonas agrarias están ocupadas por el crimen organizado, pero pues también a zonas agrarias que no son trabajadas por los campesinos, por las comunidades, y creo que ahí hay que hacer una mayor inversión para poder recolocar el tema de la producción de alimentos en prioridad para el Estado mexicano. ¿Qué opinas tú, Jorge, respecto a este tema que estamos comentando? Pues mira, de hecho es una de las controversias que se tienen todavía que revisar por parte del TEMEC. Es una de varias que se están todavía revisando, no se ha llegado a una solución por parte de las tres naciones, que es el tema del maíz transgénico. Ok. Incluso en esto que comentabas de la legislación, eh, parte del TEMEC es la armonización legislativa para que tenga eh, cierta certidumbre, no nada más el tema del comercio, sino todo el tema de un tratado de libre comercio, no nada más es que te vendo, Ujú. que me compras, y hasta ahí se queda, sino como hay muchos jugadores de por medio, hay Ujú. muchas empresas, muchos empresarios, pues muchos de ellos tienen sus empresas en estos distintos países, en México, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Y esto qué es lo que pasa? Ellos también quieren certidumbre de que las inversiones que ellos tienen pues no se van a ver afectados en caso de cualquier situación, ¿no? Entonces, con base en esto, una un reto importante a revisar y que se va a ir manejando y hay que ver cómo lo van a manejar el gobierno actual es el tema de su famosísimo plan C, con todo esto de que extinguieron a organismos autónomos, Ujú. tanto de telecomunicaciones, COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, etcétera, porque pues en el TEMEC algo que manejan mucho es que pues deben de existir organismos que vayan regulando estos diferentes áreas de la economía, del mercado, ¿no? Para que haya una correcta, este, un correcto caminar del mercado.
y que no Ujú. haya favoritismos, complicaciones y que el gobierno ponga trabas, y que vayan a complicar toda la parte del mercado. Entonces, ¿qué qué es lo que sigue con la parte del TEMEC? A Estados Unidos no le conviene eh, ciertas áreas que se van a revisar ahora, que es, por ejemplo, en esa parte de la agricultura, y a nosotros viceversa, y lo mismo con Canadá, porque hay ciertas cosas, ciertos productos que ellos tienen protegidos y tienen ciertos subsidios, al igual que el campo mexicano con ciertos productos, y al igual que nosotros queremos ampliar los productos que queremos exportar y ellos a su vez hacia México, en este caso hablando de la soya, del maíz transgénico y se me fue otro producto principal que también estaban buscando ahí fortalecer en esta parte de México, de Estados Unidos hacia México. La realidad es que pues los productores de aquel lado buscan pues meter presión para Ujú. que pues no se favorezca en este caso a México, para Ujú. que México exporte hacia Estados Unidos, cosa diferente del Sí, campo mexicano hacia el gobierno de México, sí. porque si bien hay muchas organizaciones, la realidad es que como ahorita están con el gobierno, pues no hay presión real o que realmente les vayan a hacer caso para tomar las decisiones. Realmente ahorita no hay que volteen a ver tu opinión o volteen a presiones de ningún lado. Es lo que ellos deciden y es lo que ellos quieren hacer. Hay que ver cómo lo van a manejar en el tú a tú con otras personas, con otros dirigentes, en este caso con Donald Trump, que es otro bully, Sí, porque claro. tampoco él va a ceder. Ellos no ceden, él tampoco va a ceder. Entonces hay que ver cómo se va a llevar esta relación, que a final de cuentas ellos van a ponerse en su papel de yo no cedo, y a los únicos que van a afectar van a ser a los empresarios de los tres países y a los consumidores de los Pero tres fíjate, países. yo les recomiendo, estaba yo en camino aquí al programa y estaba leyendo el artículo de Luis Hernández Navarro de la jornada Campo Mexicano, nadar con los tiburones. De verdad, leí la mitad, pude leer la mitad, pero en esas eh, párrafos, perdón, de verdad menciona algo muy importante, muy interesante. A ver, México se convirtió en uno de los clientes de Estados Unidos. Es el principal cliente de Estados Unidos en temas alimentarios. Exportamos a Estados Unidos aguacate, frutos rojos, jitomate, infinidad, o sea, variedad de alimentos. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos no quiere invertir tampoco en el campo mexicano? ¿No? Así como lo invirtió con empresarios transnacionales. Compraron algunas cerveceras, no puedo decir, ¿sí puedo decir marcas? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, ¿no? Pero les cobramos. Tú dinos, Juan, a ver, dinos si les cobramos o qué hacemos. Con dos, tres six. Compraron Cuauhtémoc Moctezuma, que pertenece a Heineken. Modelo es la filial de AB InBev, que es lo que dice. Eh, y bueno, entre otras empresas, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido, eh, el gobierno de Estados Unidos, en vez de preocuparse por el tema migratorio, debe preocuparse por el tema de la alimentario, ya que ellos exportan, más bien, importan el 90% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Aquí, de acuerdo a lo Es, que menciona, ¿no? es revisar porque realmente es la balanza comercial. Ujú. No creo que sea el 90% de las importaciones, tu canasta De básica. alimentos, En alimentos no creo que sea ¿cuánto tú así. consideras que Es, es, Jorge? te daría ahorita una cifra falsa, la verdad ahorita no tengo el Ah, dato, te lo voy a buscar y te lo paso con mucho gusto. ok. Pero
su balanza comercial no tiene que estar tan desproporcional, por mucho sería el 50%, no podría ser mayor porque estarías hablando de una dependencia enorme Es que mira, aquí en por lo que cuanto a alimentación. dice en Luis Hernández Navarro, menciona que Estados Unidos es el más importante comprador de nuestros productos agropecuarios, adquiere el 92% de nuestras ventas al exterior en este Sí, rubro. Y sí, es alcanzaron... lo que nosotros exportamos, Ajá, él es nuestro principal socio comercial. ok. Y por ejemplo, nosotros bueno, los empresarios mexicanos y los productores mexicanos tienen su principal consumidor en Estados Unidos. Ujú, Es una ventaja por la cercanía, que es lo que llaman eso del nearshoring, pero también es un riesgo porque básicamente te enfocas en un solo mercado y dependes de que si deciden cambiar, porque ahorita Donald Trump está con que va a aumentar las tarifas, los aranceles, que va a complicar ciertas cosas ujú. para favorecer a los productores de su nación, porque obviamente él va a buscar por el beneficio de su nación. Sí, claro. México por lo de su nación y Canadá por los suyos. Entonces, pues Estados Unidos va a buscar poner los mecanismos que a ellos les acomoden, nosotros tenemos que buscar poner los mecanismos que a nosotros nos acomoden. Y el productor o el empresario mexicano tiene que, si bien es cierto que le conviene continuar con Estados Unidos, pero tiene que empezar a ver otras opciones, otros mercados para diversificar. Porque hablando de negocios y hablando de finanzas, siempre va a ser mejor tener un mercado diversificado, una canasta de clientes diversificados. Porque si llega a haber alguna situación, y no sé, tenías un mercado, en este caso Estados Unidos, y la situación es insostenible, aumentan los aranceles, hay complicaciones, etcétera, 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 Ujú. por un tema simple y sencillo como la política, pues te afecta y afecta a millones de personas. Eh, entonces, si empiezan a voltear a ver a otros mercados, que no es cosa fácil, pero es algo que sí o sí tienen que hacer, porque si no es nada más ir aumentando una bola de nieve o Ujú. una burbuja que en algún momento va a explotar. Sí, claro. Este, entonces, el tema de los productores y los empresarios mexicanos, sí, procuran venderle a Estados Unidos, pero también compran muy bien en Europa el producto mexicano, compran muy bien en Asia el producto mexicano, incluso por allá creo que el mango era uno de los productos, el nopal ahorita ya no, porque ellos se convirtieron también en productores, pero hubo un tiempo en el que exportábamos bastante nopal para allá, el aguacate lo siguen exportando bastante para Asia. Pero para esto, o sea, para que el auditorio pueda también entender, o sea, a ver, dices que es menos del 90% de los alimentos que se exportan a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es más bien socio comercial, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, también las declaraciones que ha hecho Donald Trump referente a... Porque Donald Trump es nacionalista, o sea, ese es nacionalista de hueso colorado. Incluso esa declaración que hizo de que Canadá debería ser, y así lo planteó, debería ser otro estado más de Estados Unidos. Y que nosotros también, que Qué deberíamos de absurdo, ¿no? adherirnos a Estados Unidos. Sí, o sea, pues ellos, volvemos a lo mismo, van a estar en campaña permanente, tanto Donald Trump como de este lado Claudia Sheinbaum, van a estar en campaña permanente, 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 Mm. porque pues es parte de su estrategia, ¿no? Es parte de su discurso. Estrategia publicitaria política que es muy Sí, absurda. Que incluso sí, aquí es hay una para pregunta manejar del la agenda. auditorio, ¿no? A ver, tu comentario, ¿qué decías, Jorge? Que es de esa manera controlan la agenda. Sí, la agenda del día, ¿no? Y Así para es. amortiguar todos los problemas fuertes, o sea, distraen a la población. Dice Roque Hernández, saludos desde Chiapas, aquí la inmigración está muy mal, pasa gente y sin ningún control.
Está controlado por el crimen organizado. Por ejemplo, Chiapas era un estado, tu amigo te lo podrá decir, súper tranquilo, tú Ujú, tenías la certeza de que llegabas, no ibas a tener ningún inconveniente, salvo obviamente alguna situación extraordinaria, pero podías llegar tranquilo, podías viajar sin ningún problema, y ahora te tienes que preocupar por todas las células que existen en los distintos municipios, y no solamente eso, también los conflictos que existen entre ellas. Pues ahí vemos claro. cuánta migración hay de los mismos habitantes de los municipios que huyen de sus casas, de sus pueblos, porque la situación está Sí, imposible. es que la bronca ahora está, o sea, antes era entre el ejército mexicano, hace muchos años, estoy hablando de los 90 y todavía 2000, la bronca era entre los zapatistas con el ejército mexicano, que había enfrentamientos y bueno, un montón de cosas. Ahora es el crimen organizado, los zapatistas y el gobierno, bueno, los militares. O sea, creo que Chiapas se volvió un estado peligroso, se convirtió en un estado, o se está convirtiendo en un estado fallido. Yo todavía hace unos pocos años viajé a San Cristóbal, la verdad tuve la oportunidad de conocer San Cristóbal. Llegué a Tuxtla y de ahí a San Cristóbal y hermoso. Se desayuna riquísimo, es un paisaje, un panorama impresionante y estaba muy tranquilo. Ahora las noticias y las notas periodísticas son de focos rojos, ¿no? Es Pero que ahí, por ejemplo, si hablamos, hablar de esta situación actual de sí, Chiapas no es cosa menor. sí, Fíjate muy claro, bien. claro. Es no nada más como hablar de un análisis estadístico, es hablar de un análisis integral, porque por un lado, lo que normalmente escuchamos de, llegó un nuevo grupo de crimen organizado a tal estado, ellos que buscan, controlar la droga, el paso y todo eso. Ujú, No, Chiapas es un estado de gran riqueza ujú. natural, este, en la parte del campo, la parte como paso migratorio también es un Sí, punto claro, es la importante. frontera con el sur. Es una frontera, por toda la parte de las playas. Entonces, no Ujú, solamente es un tema del control de la droga, es un tema del control del trata de personas, es un tema del control del campo, es ujú. un tema del cobro de Turístico piso, también. es un tema en donde también empiezan a amagar a las empresas, o incluso a los mismos, eh, a las personas locales para que vendan sus tierras, para que otros empresarios o miembros o aliados de su grupo delictivo puedan poner ahí algún tipo de negocio, puedan hacerse de las tierras, despojan a las personas, porque ahorita sería como comprarlas o adquirirlas a un costo bajo, Ujú, y de ahí después, ¿qué es lo que ocurre? Te encuentras con un tema de resorts, te encuentras con un tema que empiezan a construir viviendas, te encuentras con un tema del acceso al agua, o sea, es una ubicación muy importante. Y no es nada más poner atención a la parte del control de droga o la posición para ganarle terreno a los otros grupos. O sea, es poner mucha atención en todo lo que afecta en la vida diaria de las personas ujú. y lo que va a afectar en el mediano y en el largo plazo. Ya te acordarás de mí cuando pasen 10, 20 años y cambie rotundamente la situación de Chiapas, y no solamente eso, la geografía, las construcciones, todo el desarrollo urbano, que si bien cierto, el desarrollo siempre va a ser bueno, pero lo que conocemos como Chiapas no va a ser lo mismo, va a Sí, cambiar ya no va a ser lo rotunda y mismo. drásticamente. Fíjate que, bueno, a ver, continúo con, porque hay algunas preguntas del auditorio. Susana Salinas, felicitaciones al programa, muchos éxitos. Y dice Daniel Blas, leí una columna que ya casi es inminente la ruptura entre Claudia y AMLO. ¿Qué piensan y saben ustedes? Saludos y feliz año. No, la verdad no creo. A ver, es política. O sea, al final del día son acuerdos y Y lo es que un pudieran maximato. decir
algunos columnistas, gente de la política, que hay ruptura, eso puede parecer o pueden aparentar, sin embargo es política al final del día. ¿No? Y aparte, o sea, lo que vemos en el día a día es que el hijo de Andrés Manuel está en la cúpula del partido en el poder, entonces no hay ruptura. ¿No? Tan así que están construyendo una plataforma que le permita al hijo de Andrés Manuel, hoy presidente del partido no, No, es secretario de secretario organización, general, ¿no? no de organización. Una organización, secretario de organización en Morena a nivel nacional, le permite crear una plataforma en la Ciudad de México, como lo hizo su papá hace muchos años y lo ha mantenido. eh, Le está permitiendo construir una red, ¿no? Al final del día, pues, o sea, todo lo que hace, pues también está permitido por Presidencia de la República. O sea, y no hay ninguna ruptura. Es absurdo. No puede haber una No, pues no, ruptura. es un maximato, más bien, o sea, él le va a decir, tú di que estamos bien, que estamos mal, no me menciones. Pues sí, es Al política al final de final del cuentas, día y eso es lo que pueden aparentar o pueden decir algunos columnistas o puede decir alguna gente de la política, pero al final es como en el Congreso, ¿no? Eh, en tribuna se rompen las vestiduras, pero afuera se están tomando un café, ¿no? no, y tú los ves cuando están ahí en sus curules, pues todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce de toda la vida, o sea, y son Sí, muchos de ellos amigos de siempre, y te los ves, los encuentras en los sí. restaurantes o ahí mismo echando plática y jajaja, jiji. Sí, así, bueno, bueno, tú y yo que hemos estado trabajando en ese tipo de ámbitos, lo vemos constantemente. A ver, dice Josefina Medina, ¿se podría creer que Trump esté negociando con Sheinbaum las aguas territoriales profundas del Golfo de México con alto potencial petrolero y gasero a cambio de no tocar a los chapitos y no cancelar el Temec? A ver, no, creo que se está dimensionando muchísimo y hay muchas cosas ahí. A ver, no se puede negociar el territorio nacional. O sea, no. Ya lo pasamos hace más de un siglo y creo que no, o sea, no tiene sentido esa lógica. Digo, está muy bien, o sea, son dudas que surgen, pero creo que va más allá de, es decir, Que la parte energética sí está viéndose en el tema, en el Temec, ujú, por todas las modificaciones que hicieron para CFE y para Pemex, pero sí, no va por ahí. Más bien, lo que pueden estar negociando es la aprobación para que de Sonora salga que los cargueros de gas natural, me parece, no me acuerdo qué es, o gas licuado, no recuerdo bien cuál es el sí, producto, pero creo que lo querían sacar desde Texas, hacer la producción para enviarlo para Asia. ok, Te voy a mandar por ahí la información del proyecto, que hay sí, muchas asociaciones, Greenpeace, que están en contra de esto, y por ejemplo, nosotros acá estamos en contra, porque ese tipo de proyecto acabaría con toda la vida o una gran cantidad de la vida marina que existe en el mar de Cortés y en la parte del Pacífico de los Cabos, La Paz, toda ujú, esa parte de Sonora. Acabarías con el avistamiento de las ballenas, pues, esta parte del Pacífico y ujú. del Mar de Cortés es considerado una gran parte del acuario del mundo, entonces ese tipo de afectaciones sí podrían ocurrir y si bien es cierto que habría mucha oposición, la realidad es que ahorita cualquier cosa puede pasar con este gobierno. Sí, bueno, sí, Esperemos que tal no. cual, tal cual. Sí, esa es una gran afectación, pero es el medio ambiente. Con respecto a lo demás, no, cancelar el TEMEC tiene que ser un acuerdo. O sea, eh, que el Estado mexicano, es decir, tenga que salirse.
Bueno, ahí implica muchas cosas, o sea, no. Hay cosas ahí en derecho, por ejemplo, como fue un acuerdo trilateral, de la misma manera tendrían que hacer un acuerdo en donde pues alguno de los países salga, ¿no? Por ejemplo, si uno decide salirse, pues bueno, hay también complicaciones y hay argumentaciones jurídicas, hay consecuencias jurídicas respecto a ese tema, porque pues, hay una afectación al mercado de cada país, ¿no? Bueno, Sergio Hernández, también recordar que Trump tiene en sus planes deportaciones masivas. A ver, lo comenté al principio, él es muy bocón, tal vez él lo cumpla, tal vez sí. Tal vez lo que sí debería hacer es cómo invertir en esos países donde están migrando. Digo, imposible en Venezuela, imposible en otros países donde hay una dictadura de izquierda, en donde pues, no permiten el sistema capitalista, ¿no? Pero sí es importante que haya una inversión. A ver, tenemos dos macroproyectos. Uno, el de Milei. Dos, el de Bukele. Uno en materia de seguridad y economía y el otro literalmente económico. Creo que esos dos macroproyectos en la geopolítica podrían funcionar. Yo creo que en la razón de la invitación de Donald Trump a Milley y a Bukele para que estén presentes en el día de la toma de protesta, creo que ese día la lectura política dice muchas cosas en cuestiones macroeconómicas, en cuestiones de geopolítica. Vienen muchas cosas muy interesantes, creo yo, desde mi punto de vista, es que se van a detonar muchísimas cosas positivas en el sentido de macroproyectos, como lo está haciendo Milei, como lo está haciendo Bukele, ¿no? Habría que esperar. Ricardo Zamudio. Lo preocupante es que Trump no tiene nada que perder porque es su último periodo presidencial. Eso aunado a su lamentable condición mental es un peligro. Bueno, muchos opinan lo mismo. Rita Certuche. Felicidades, muy buen programa, el invitado muy coherente y objetivo. Mira, ya tienes seguidores, mi querido Jorge. Gracias, gracias. Bueno, es que también hay una cuestión muy importante. Aquí viene el tema el tema de Trump respecto a lo que planea hacer. También influye en el tema económico, macroeconómico, tema geopolítico. Pero bueno, vámonos en lo último, mi querido Jorge. Comentario final. Comentario final, agradecerte por la Ujú. invitación, y pues hay que estar atentos a ver cómo se van llevando las negociaciones del TEMEC por parte de nuestro gobierno, estar atentos que es algo que podría hacer Donald Trump, para estar en su agenda permanente de campaña política, Ujú. que la cláusula sunset, en lugar de que se revise cada 6 años, se revise cada año el TEMEC. Eso podría complicar muchísimo la vida de los empresarios y productores mexicanos, y a él pues le daría foco. Ujú. Eh, por ese lado hay que presionar, porque pues el gobierno cree únicamente que las decisiones y el país y los resultados se ven gracias a ellos, y la realidad es que si la economía crece y si hay éxito en los tratados internacionales por los resultados, es por los productores, por los empresarios, y que ojalá lleguen a un buen acuerdo, una buena negociación, porque si no, los afectados serían los consumidores y los Ujú. empresarios y los productores. Y ojalá que lo hagan bien, Sí. porque están en riesgo muchas áreas importantes, como son la industria automotriz, que genera muchos empleos en México, como son la parte ecológica, el Ujú. tema del uso del agua. Ujú. eh, Hay que ver cómo se van llevando todas estas resoluciones de conflicto, hay que ver cómo lo llegan a aterrizar, y pues esperemos
que hagan lo mejor para los mexicanos, nuestro gobierno. Muy bien, amigo. Voy a leer Gracias por... el comentario de Sandra Rivera porque me parece un poco gracioso. Dice, Trump está bien loco, cree que está jugando al turista y que puede comprar naciones de una manera irracional. Pues es el Monopoly, ¿no? Prácticamente está jugando el Monopoly y cree que el león es su condición, ¿no? O sea, todo es de su condición. Está complicado este tema, habría que ver cómo viene esa política y cuáles son las primeras acciones de Donald Trump. Hacer la valoración de los primeros 100 días también de Claudia, cómo ha ido. Yo creo que ese es un tema que me gustaría invitarte a ti, George, invitar a un amigo que es empresario, invitar a otro amigo que está en Cámara de Diputados, invitar a a una doctora que también habla de geopolítica muy bien. Y bueno, aquí creo que da mucha tela para cortar, ¿no? Hay mucha tela Pero que sabes que va a cortar. ser complicado, Sí, como ya no hay tanta información y como la información la van a empezar a manipular sí. porque ya no va a existir autonomía ni órganos descentralizados, pues realmente va a estar muy complicado tener información verídica con la Ujú. cual debatirle al oficialismo. Pero vamos a buscarla y vamos a encontrar las maneras de hacerlo, Tendrá que haber algo, aunque cueste más lograrlo. un departamento o un área de transparencia, ¿no? No, va a existir. El tema es que lo van a manipular. Por ejemplo, digo, ya nada más para no Sí, claro. robarte mucho tiempo del programa, le quitaron presupuesto al INEGI, dejaron de medir ciertas cosas y de repente la pobreza bajó. No, acabas con el Coneval, que es un organismo que te permite conocer el desarrollo de la pobreza, qué haces bien, qué haces mal, lo eliminas y acabaste con la pobreza. No, no funciona. Fíjate, hay algo interesante de lo que estás diciendo. O sea, todo es interesante, pero hay algo muy importante de lo que estás diciendo. Estamos bajo una política del PRI setentero y sumándole a una política del PRI ochentero. No, espérame, ahí te va, peor. El O sea, sí, ministro Carranca ujú, sacó un artículo, no me acuerdo si hoy o ayer, sí. en el cual mencionaba algo sobre las lágrimas holandesas, me parece, en el cual decía que ni siquiera en los peores momentos del siglo pasado Ujú, se vivió situaciones que incluso teniendo el control, que destruyeran el sistema mexicano desde la parte más frágil, es decir, desde la parte legislativa. Con pequeñas acciones destruyeron todo el sistema que teníamos, que venía funcionando y que venía con una imparcialidad que permitía que muchos jugadores estuvieran y que hubiera transiciones tranquilas. Hoy ya no existe todo eso. mira, repetimos la política. A ver, con Peña Nieto se repitió la política de López Portillo. Todos apoyando al gobierno, todos los partidos opositores apoyando al gobierno para que México fuera mejor, ¿no? Con Andrés Manuel vivimos una política setentera, ¿no? Eh, del grupo echeverrista, ¿no? Y que sigue funcionando y predominando el grupo, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión muy importante y muy interesante de analizar qué tanto están haciendo en esta política nacional. Digo, no está mal, hay acciones que de verdad reconozco que son muy buenas, lo que están haciendo es muy bueno, pero no es quitar por quitar, no es poner por poner. Ya hubo un fracaso, lo del IMSS Bienestar. No, ¿cómo se llamó esa dependencia? Fracaso. O sea, es del sector salud, que ni me acuerdo de su nombre, yo que andaba metido Ay, creo que fue en algo la del lectura. bienestar, algo, no recuerdo bien No, tampoco. ahora se llama IMSS Pero han sido Bienestar,
Pero bueno, es esa, el Seguro Popular, etcétera, eso que fue un fracaso. Y ahí sí está una prueba, ¿no? De que actuar sobre una manera muy confiada, sobre una manera en la cual no estás produciendo, no generas, si hay errores, pues bueno, aceptaron el fracaso rotundo. El sector salud sigue todavía afectado. Pero bueno, Insabi, el Insabi. Muy bien, Juan. Juan, de verdad, muchas gracias por este Gracias, apoyo. Juan. Juan salvando la noche. Perdóneme. Estoy enfermo desde el día 31, o sea, de diciembre. Perdónenme por mi condición ahorita de salud, pero ya va mejorando, ya estoy en lo último. Bueno, entonces creo que esas acciones se deben de considerar, se deben de analizar, se deben de visualizar de otra manera. Ahora, preocupante sí por los organismos autónomos, pero también digo, ahí tengo mis opiniones. Como en todos lados se cuecen habas, eh, pues sí es importante que se tomen esa consideración, ¿no? Ahí luego vamos a platicar el tema del INE, se los dije, se los dije, se los dije. El INE, hay mucha gente muy soberbia ahí, muy soberbia. Y no escucharon razones, gente muy soberbia. Por eso se les inclinó el edificio de Acoxpa, ¿no? Está inclinado, el ego que tienen ahí, el peso del ego. Pero bueno, hay mucha gente que no debería estar ahí trabajando. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo me despido de este primer programa. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco su confianza, también la colaboración aquí del licenciado Jesús, de Juan Mercado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. A Jorge Montaño por ser el primer invitado de este año y ojalá que pueda seguir participando en nuestros próximos programas. Muchísimas gracias a todo el auditorio por estar aquí como fue el año pasado, frecuentemente cada semana los martes a las 9 de la noche, aquí en Detrás de la Política y el Derecho. Mi nombre es Jonathan Olivera, les deseo un excelente año, muchas bendiciones y sobre todo que tengan mucha salud, prosperidad, mucho amor, que hace falta muchísimo actualmente. A nombre de un servidor les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta luego, bye bye.